Hola, muy buenos días o tardes, dependiendo de la hora que usted esté viendo este video. Sean todos bienvenidos a la primera presentación de este canal llamado Redpoint. Me llena de felicidad y les agradezco brevemente por el tiempo que se toman en oír y ver este video. Mi nombre es Kevin Uriel y es un placer estar con ustedes. En esta emisión hablaremos de los siguientes excelentes temas. Definición, derecho, contrato. Trabajador, patrón, trabajo. Salario y su protección. Integración de salario, duración del contrato. Jornada de trabajo, tiempo extra, días de descanso, vacaciones y días festivos, capacitación y adiestramiento, derecho de antigüedad, pago de prima, derecho de preferencia, ascenso, invitaciones. 1.13 Causas de modificación, suspensión y recesión. 1.14 Causas de terminación. 1.15 Cálculo de indemnización y finiquito. 1.16 Trabajo de mujeres y menores, derechos. 1.17 Trabajadores de confianza. Los temas que hablaremos en este video son muy interesantes. Para este video contamos con la presencia de distinguidas personas especializadas en el tema, las cuales es un placer estar compartiendo estos momentos. En breves momentos iniciaremos, pero no se te olvide darle al botón de suscribirte, darle like y compartirlo con todos tus amigos y familiares para que se enteren de esta valiosa información. Empezamos. Presentaremos a las personas que hoy nos acompañan. En primer lugar, contamos con la presencia de una super especialista llamada Adriana. Adelante. Muchas gracias. Hola, radio escuchantes. Es un gusto estar con ustedes hoy en este su programa favorito, Redpoint. Saludos a mis compañeros, colegas y a Kevin Uriel, que me permite estar en este su programa, en el cual estaré hablando de las relaciones individuales del trabajo. Suenan muy interesantes esos temas, compañera, pero por este lado tenemos a nuestra invitada Juliana. Adelante. Es grato tenerlos hoy en esta sección. Veo que todos han llegado con mucho entusiasmo para compartir sus conocimientos acerca de estos temas y de cómo esto sucede en nuestra vida cotidiana. Mucho gusto de contar con tu presencia, pero también nos acompaña Diana. Adelante. Hola, buenas noches, mi nombre es Diana Laura Suárez Cortés y es un gusto estar nuevamente con ustedes al estar hablando sobre temas de gran importancia en el ámbito de derecho laboral. Muchas gracias, Diana. Ahora seguimos con la presentación de Jesús. Eso es muy bueno de tu parte, que nos vengas a compartir un poco de tu amplio conocimiento, Jesús, para argumentar estos temas que abordaremos. Por último, una experta en estos temas, Marisol. Adelante. Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Marisol Altamirano y les doy la bienvenida a este video de su canal Redpoint. El día de hoy compartiendo mucha información que esperamos les sirva de mucha ayuda. Mucho gusto, Marisol. Espero que te sientas cómoda, porque empezamos. Adriana nos explicará sobre los conceptos básicos. Empezamos con un concepto muy básico que es clave para el entendimiento de este tema, de suma importancia, ya que todos en determinado tiempo de nuestras vidas hemos trabajado. Una relación de trabajo es la prestación de un trabajo personal subordinado a una persona mediante el pago de un salario. Es claro que todas las personas que hemos escuchado sobre el trabajo o hemos tenido un trabajo en el cual se violan los derechos que tenemos como trabajadores o simplemente no conocemos nuestros derechos. Normalmente solo conocemos nuestras obligaciones. Estamos conscientes de que tenemos tanto obligaciones como derechos y esto lo podemos encontrar en la Ley Federal del Trabajo. Tenemos derechos básicos, como por ejemplo, no se podrá impedir el trabajo a ninguna persona ni que se dedica a la profesión, industria o comercio que le acomode, siendo lícitos. El ejercicio de estos derechos solo podrá vendarse por resolución de autoridad competente, como se ataquen los derechos de terceros o se ofendan los de la sociedad. Tenemos derechos de trabajo. Nada ni nadie nos lo puede obligar a trabajar o obligarnos a trabajar en algún lugar que no deseemos. Cuando nosotros estamos trabajando también estamos en todo nuestro derecho de hacer un sindicato para defendernos, pero hay personas que no pueden pertenecer a un sindicato, que es el ejército de las Fuerzas Armadas.
Seguramente escuchamos sobre la negociación colectiva y si no conocemos, lo deberíamos conocer porque es uno de los derechos más fundamentales. Normalmente esto pasa entre un trabajador y el jefe, en donde normalmente se negocian ciertas inquietudes con el fin de mejorar el ambiente de los trabajadores. Por ejemplo, cuando llegas tarde, no te parece justo que tengan una sanción o quieres más vacaciones, un tema por el cual nos gusta escuchar a todos, sin que son los bonos. Cuando nuestras ventas suben. Por eso, la negociación colectiva es importante, pero cabe mencionar que existen dos tipos, que es la formal y la informal. La formal se lleva a cabo con la ley federal, decididas por la ley de la federación y la legislación que se debe de llevar al pie de la letra. Por otro lado, la informal se lleva entre palabras del jefe y los trabajadores, en el cual se lleva en el cumplimiento de ambas partes. Quisiera saber si a todos los que nos escuchan sabían que el hacer una huelga es un derecho. ¿Pueden creerlo? Normalmente estos son los conflictos laborales. Existen los jurídicos, en los cuales nos adentramos en el juzgado para que determinen la norma que no nos parece justa para los trabajadores, pero también hay casos en los que hace falta una norma. Más a esto se le conoce como conflictos económicos. Ahí es cuando surge la huelga, porque por ejemplo queremos que nuestra jornada laboral sea de menos tiempo. Claramente se puede evitar y si llegamos a un acuerdo entre el trabajador y el jefe. También nosotros como trabajadores necesitamos tener la información adecuada, que es un derecho, y una participación activa. Hay casos en los cuales el patrón nos demanda, por ejemplo, cuando éste está arrendando una propiedad. Si nosotros no queremos deshabitarla, obviamente cuando nosotros terminamos nuestro trabajo, estos arrendamientos son para los trabajadores. También está el tema del salario y su protección. El salario es una retribución que debe de pagar el patrón hacia el trabajador por su trabajo. El salario es el trabajador que obtiene al ser remunerado, que es aquel salario que permite que nosotros podamos mantener todas nuestras necesidades, como por ejemplo el alimento. Nunca debemos permitir que sea menor al que se había ya establecido o fijado. El salario se debe pagar por día, semana, quincenalmente o hasta mensualmente. Es el dinero que ya está fijo, tomando en cuenta que también existe que el salario mínimo es el salario más bajo que se le entrega a una persona por el trabajo que se está realizando. Por ejemplo, en México el salario mínimo es de 207.44 pesos al día. También dan un salario conforme a su desempeño. Si tú trabajas en una forma deficiente, ese será tu salario. Para personas que trabajan en una fábrica como industrias textiles, que conocemos como maquiladoras, que se desempeñan en un trabajo material, no pueden ser pagadas en un plazo mayor a una semana. También está el salario integrado, que es una recompensa extra, y esta parte del salario que ya se tiene fijo. Estas bonificaciones o cuotas extras son atribuidas al motivo del trabajador y cabe aclarar que estas son permanentes. Las gratificaciones son propinas. Es normalmente cuando les das a los clientes, cuando los clientes los dan a los empleados por ejemplo, los meseros, por su trabajo y la atención que recibimos por parte de ellos. También tenemos nuestras utilidades, que son las ganancias de la empresa que generó a lo largo del periodo y que nos corresponde un porcentaje. También tenemos las indemnizaciones. Por ejemplo, cuando sufrimos un accidente a la hora laboral es una compensación. Para determinar las indemnizaciones, ¿a qué se refiere este título? Si el salario por el que se recibe el trabajador existe el doble del salario mínimo del área geográfica
de la aplicación que corresponde al lugar de prestación del trabajo y se considera esa cantidad como salario mínimo. Si el trabajo se presenta en lugares de diferentes áreas geográficas de aplicación, el salario máximo será el doble del promedio de los salarios mínimos respectivos. Aquí entendemos que el salario puede fijarse por una unidad de obra. Por ejemplo, una casa de un trabajo que se realizó, en este caso la casa o la obra que se va a pagar de igual manera. La unidad de tiempo es cuando se paga por el tiempo que tú dedicaste al trabajo. Por último está la comisión. Por ejemplo, si tú vas a las ventas que tú realizaste, es como se te paga. Desde el inicio se establece el precio por el trabajo. Cuando se va a pagar por adelantado, es muy importante que sea desde el inicio, porque ahí es cuando causan problemas. Es increíble ver cómo todas las maneras de pago que nosotros podemos adquirir en base a nuestros trabajos, ¿no lo creen, compañeros? Y ustedes que nos escuchan también tienen diversas opiniones y verdaderamente derechos. Eso es muy importante en el comercio. De todo esto que nos compete a todos, porque todos en determinado tiempo hemos tenido un trabajo o vamos a tener un trabajo. Datos muy importantes que vamos a profundizar un poco más a lo largo del podcast, pero ahorita Juliana nos comentará un poco sobre la duración del contrato. Claro que sí. ¿Les parece que empecemos con un poco de historia acerca de la duración de los contratos? Empecemos. El primer tema que vamos a estar viendo es de 1.5, duración del contrato. Nosotros a lo largo de nuestra vida alguna vez hemos escuchado por ahí la palabra contrato, ya sea cuando nuestros padres, familiares o conocidos hacen mención de ellos comúnmente, relacionado a su trabajo. Veamos lo que nos dice la ley. Las relaciones de trabajo pueden ser para obra o tiempo determinado o por tiempo indeterminado, a falta de estipulaciones expresas. La relación será por tiempo indeterminado. Esto nos dice la Ley Federal del Trabajo 2012, en el artículo 35. No necesariamente ya tuvieses que haber trabajado para conocer acerca de cuánto dura un contrato de trabajo. Este tema es muy común en la sociedad y siempre ha sobresalido, ya que la mayoría de las personas que buscan trabajo, ya sean empresas o en lugares privados, se les hace mención de cuánto es el tiempo que va a laborar en dicho trabajo. Ya sea así de rápido, tenemos que tener en cuenta nosotros como audiencia que hay diferentes formas de contrato. ¿Y cuáles son las más comunes? Bueno, está el contrato por obra o tiempo definido. El señalamiento de un tiempo determinado puede únicamente estipularse en los casos siguientes. En la fracción 1, cuando lo exija la naturaleza del trabajo que se va a prestar. En una fracción 2, cuando tenga por objeto sustituir temporalmente a otro trabajador. Y en la fracción 3, en los demás casos previstos por esta ley, que es la Ley Federal del Trabajo. Iremos tratando de explicar la mayoría de las situaciones para que vayamos entendiendo mejor las cosas. Hay veces que uno como trabajador no le toma la importancia necesaria a las cuestiones de establecer como tal un contrato a la hora de amarrar un trabajo, por lo cual hay veces que existen personas que no saben ni qué tiempo van a trabajar. En este caso, la ley nos da a entender que el trabajo no es permanente y la duración del mismo quedará escrita y aclarada en el contrato. Tener en cuenta que la mayoría de las veces que las personas trabajan más por este tipo de contrato, ¿a qué nos referimos? Como la ley lo menciona, es un trabajo por un tiempo indefinido. Puede ser un día, una semana o un mes. Un ejemplo muy fácil para comprender esto sería contratar a una recepcionista para suplir temporalmente a la anterior que acaba de dar a luz y goza de una incapacidad por maternidad. Aproximadamente son 6 semanas. Si el plazo termina, pero sigue la causa que le dio origen a la relación laboral, el contrato puede prolongarse hasta que se concluya el trabajo a desarrollar. En este caso, ¿qué nos quiere decir esto?
que ella solo tiene definido trabajar mientras la madre trabajadora regresa a trabajar. En el caso por el contrato de obra, siendo sinceros como buenos mexicanos, siempre nos inclinemos por el que nos convenga o por la calidad de precio si nos conviene más por obra que por día. Y se preguntarán, ¿cuál es la duración de este contrato? Claramente lo vemos cuando sus padres, familiares o amigos contratan a un maestro albañil, se ponen de acuerdo y dicen, sabes que si te doy la chamba, pero que sea por hora, lo contrato para que haga mi casa desde cero. Entonces aquí su trabajo dilatará hasta que acabe toda la obra. Continuemos con un siguiente tema muy importante, que es la jornada del trabajo. Está definida en la Ley del Trabajo en el artículo 58. La jornada de trabajo es el tiempo durante el cual el trabajador está a disposición del patrón para prestar su trabajo. Esto nos dice que el tiempo durante el cual el trabajador, o en el caso de las empresas un empleado, está a disposición del patrón para prestar sus servicios, en épocas pasadas se tenía un concepto muy diferente de la jornada de trabajo y se decía que era como una prestación efectiva del trabajo en un número determinado de horas. Por ejemplo, actualmente el trabajador puede presentarse su trabajo y si el patrón no le ordena que se desempeñe determinada actividad, puede estar inactivos y se considera que está cumpliendo con su jornada de trabajo al mantenerse a disposición del patrón para prestar su trabajo. Pero en algunos casos hay excepciones, como es el caso de las maquilas. Cuando entras se te da una determinada actividad y solo los casos en los que no tengas trabajo puede estar sentado sin hacer nada. Pero si tienes trabajo y no lo haces, esto genera regaños y en casos extremos un despido. Un concepto más nos dice que la palabra jornada se deriva del latín giornata, que significa la parte del día que se dedica al trabajo. Actualmente se entiende por jornada las horas del día que el trabajador está a disposición del patrón a fin de realizar su trabajo convenido. Ahora bien, continuar con el tema, es muy importante tomar en cuenta cómo se determina la duración de la jornada del trabajo. Conforme a las disposiciones legales sobre la jornada de trabajo se puede establecer la siguiente clasificación. Está la jornada diurna, es la comprendida entre las 6 de la mañana y las 8 de la noche, la cual deberá tener una duración máxima de 8 horas. Está también la jornada nocturna, es la que comprende de las 8 de la noche a las 6 de la mañana, la cual deberá tener una duración máxima de 7 horas. También está la jornada mixta, es la que comprende periodos de las jornadas diurnas y nocturnas, y el tiempo de su duración es de 7 horas y media. También encontramos la jornada reducida. Es un tipo especial de jornada aplicable a los menores de 16 años, que tiene como duración máxima la de 6 horas. También encontramos la jornada especial. Es la convenida por el trabajador y el patrón, respetando las condiciones generales del trabajador, y su duración será de 8 horas diarias, contemplando un día de descanso. Y por último tenemos la jornada extraordinaria. Es aquella jornada de trabajo que se prolonga respecto de la jornada normal del trabajo por circunstancias extraordinarias y que no podrá exceder nunca 3 horas diarias ni 3 veces en una semana. Bueno, como nos dice anteriormente, la duración de jornada de trabajo se determina conforme a las condiciones que establece la empresa. La primera es una de las jornadas más comunes, pues la mayoría de la sociedad presenta, ya que algunos solo 8 horas que tienen que ser de entre 6 de la mañana hasta las 8 de la noche. Otra jornada común es la nocturna, que nos dice que puede ser como un vigilante, un taxista, un velador, los doctores y enfermeros, también los trabajadores de bares o antros, ya que tienen que durar 7 horas, desde las 8 de la noche hasta las 6 de la mañana. La siguiente jornada es la mixta, que en este caso se juntan las horas tanto de la mañana como de la noche,
y tiene una duración de 7 horas y media. Continuamos con las jornadas reducidas, que son para los niños de 16 años. Aunque solo son contratos en trabajos que no son registrados, maquilas ilegales, tiendas, vendedores ambulantes, que en este caso la mayoría son hijos de los patrones y solo deberán tener una duración de 6 horas. La siguiente jornada especial, que se da de 8 horas, y finalmente terminamos con la jornada extraordinaria, que se prolonga respecto de la jornada normal por circunstancias extraordinarias y que no puede exceder más de 3 horas ni más de 3 veces a la semana. En los casos mencionados anteriormente, digo que tiene que durar cierto tiempo, pero solo es una aproximación, ya que en empresas como maquilas que no están registradas o no son reconocidas, trabajan más de 8 horas, ya que no presentan una evaluación constante de los auditores. También en algunos casos los trabajadores son explotados o los hacen trabajar más con un pago más mínimo. Sin embargo, solo son reconocidas 3 tipos de jornada: la jornada diurna, la nocturna y la mixta. La diurna es la comprendida entre las 6 y las 20 horas. La duración máxima de la jornada será de 8 horas. La nocturna es la comprendida entre las 20 y las 6 horas. Su duración máxima de la jornada de esta será de 7 horas. Y la mixta es la que comprende periodos de tiempo de las jornadas diurna y nocturna. La duración máxima de esta jornada será de 7 horas y media. Es importante mencionar que los trabajadores no están obligados a prestar sus servicios por un tiempo mayor de los señalados como máximos en cada una de las jornadas mencionadas. Sin embargo, como ya lo mencionamos, existen las cosas de las maquiladoras que no toman un horario diferente, más horas. Por ejemplo, cuando trabajas de las 8 de la mañana a las 5 de la tarde con una hora de comida, es un trabajo muy normal, pero si se llega a exceder hasta 3 horas más entre la jornada extraordinaria, en la cual el patrón está obligado a pagar el tiempo extra, el pago del tiempo extraordinario está regulado por los artículos 67 y 68 de la Ley Federal del Trabajo, que dice: el artículo 67 nos dice: las horas de trabajo a que se refiere el artículo 65 se retribuirán con una cantidad igual a la que corresponda a cada una de las horas de la jornada. Las horas del trabajo extraordinario se pagarán con un 100% más del salario que corresponde a las horas de la jornada. Y el artículo 68, en la parte 2, la prolongación del tiempo extraordinario que excede de 9 horas a la semana obliga al patrón a pagar al trabajador el tiempo excedente con un 200% más del salario que corresponda a las horas de la jornada, sin perjuicio de las sanciones establecidas en la ley. Bueno, como se dijo anteriormente, hay ocasiones en las que un empleado labora más tiempo del acordado y es conocido como horas extras, las cuales deben ser pagadas por la empresa conforme a la ley. Sin embargo, no todas las empresas lo cumplen. Por ejemplo, si trabajas con un horario de 8 a.m. a 6 de la tarde y te quedas trabajando hasta las 9 de la noche, ahí hay 3 horas extras que te deben pagar conforme a la ley del trabajo. En este caso, existe una manera de pagar que viene en la ley, que nos dice que no se puede trabajar más de 3 horas diarias ni más de 3 veces a la semana. Es decir, que si el empleado trabaja 9 horas a la semana, que son lo máximo de horas extras, el patrón tendrá que dar el 100% adicional de costos de la hora ordinaria. Y en el caso de que se exceda esas 9 horas, a partir de la 10ª se empezará a cobrar el 200% adicional. Por ejemplo, si un trabajador se le paga 20 pesos la hora ordinaria y trabaja 9 extras a la semana, sus horas serán pagadas al 100% adicional y su pago sería de 360 pesos, ya que si le sumas 20 más 20, que es el costo de la hora extra,
y el resultado de hora extra y el resultado de esa cantidad será multiplicada por las 9 horas. Pero si las del trabajo extraordinario exceden las 9 horas a la semana, entonces estas deberán pagarse al 200% adicional. Ya que para finalizar este tema, hay un aspecto más, el descanso semanal, que según el artículo 69, 70 y 71 de la Ley Federal del Trabajo nos dice que por cada 6 días de trabajo disfrutará el trabajador de un día de descanso, por lo menos con un goce de salario íntegro. El artículo 70 nos dice, en los trabajos que se requiere una labor continua, los trabajadores y el patrón fijará de común acuerdo los días en que los trabajadores deban disfrutar de su día de descanso semanal. El artículo 71, en los reglamentos de esta ley se procura que el día de descanso semanal sea preferible el domingo. Como nos dice cualquier tipo de trabajo, deberá presentar un día de descanso. En los casos comunes se da el domingo. Sin embargo, en trabajos como los vendedores o negocios de artículos cotidianos, el día de descanso deberán dárselo por cualquier otro, incluso llegan a rotarse los días de descanso. Por ejemplo, en los trabajos como son en la empresa de Electra o Coppel, los días de descanso podrían comenzar con un lunes, ya la siguiente semana sería el martes, luego miércoles, así sucesivamente. Así como existen este tipo de empresas, hay algunas en las que se trabaja de lunes a viernes, con 2 días de descanso, como es la empresa de materiales San Ontilio. Sin embargo, una desventaja de esto es que los salarios son más extensos. No conozco muy bien su forma de trabajo, pero me imagino que es sábado, ya que en otras empresas así funciona. El descanso será con goce de salario íntegro. En los reglamentos de esta ley se procura que el día de descanso semanal sea domingo. También nos dice que los trabajadores que presten su servicio los días domingo tendrán derecho a una prima adicional de un 25% por lo menos sobre su salario de sus días ordinarios de trabajo. Datos muy interesantes, Juliana, pero ¿nos podrías mencionar sobre el tema del tiempo extra? Es que suena muy interesante. Y sí, seguimos con otro tema muy interesante, ya que pues los tiempos extras son un tema muy importante. Saber esto, así evitaremos ciertos problemas. Bueno, vamos a empezar con el tiempo extra. Vamos a ver los artículos que más son violados en cuanto a las horas extras. Podrán también prolongarse la jornada de trabajo por circunstancias extraordinarias, sin exceder nunca de 3 horas diarias ni de 3 veces a la semana. Situaciones en las cuales he presenciado hacia alguno de los trabajadores de una empresa de la localidad, la cual no vamos a exhibir porque no está permitido y no queremos meternos en algún problema. Sucede que los trabajadores se dedican a cargar camiones de granito, por lo cual su jornada es de 8 horas y la mayoría de las veces a la semana se quedan a cumplir horas extras, no por necesidad o por querer ganar un poco más de dinero, sino porque así les exigen. Todo iba bien hasta que el dueño se le hizo fácil dejar de pagar horas completas y comenzó a dar lo que él quería. Ellos, como trabajadores molestos, pues no buscan otra alternativa más que no trabajarlas, pero si no las trabajas, los pueden despedir. Claramente se está violando las veces el mismo artículo. En primera, cumplen horas extras más de 3 veces a la semana y en segunda, el pago de las horas extras no es completo. Claramente sabemos que el artículo estipula que las jornadas de trabajo deben de ser no mayores a 3 horas y no más de 3 veces a la semana, por lo cual aquella empresa está violando la ley. Como comentario de regalo, hay veces que los patrones intentan pagar las horas extras con comida a la hora de la salida, porque sí, aunque no lo crean, son capaces hasta decir que ellos no tienen la costumbre de pagar con dinero, por lo cual hay que echarle una revisada en el artículo 67, el cual nos dice: las horas de trabajo a que se refiere el artículo 65 se retribuirán con una cantidad igual a la que les corresponde a cada una de las horas jornadas,
Las horas de trabajo extraordinario se pagarán con un 100% más del salario que le corresponde a las horas de jornada. En pocas palabras, claramente dice que se tiene que pagar con dinero y no con comida. Claramente no es de costumbres. Es información importante la cual estará presente en alguno de nuestros días cotidianos, en nuestra jornada laboral. Pero puedo mencionarles que la ley nos habla de días de descanso. Por supuesto. De hecho, no estamos tan lejos del tema. Todo tiene relación. En sí, es una prestación que otorga la Ley Federal del Trabajo a todos los trabajadores y no están obligados a prestar los servicios en los días de descanso, ya que son obligatorios, y no porque nosotros lo digamos, sino porque la ley así lo menciona. Los trabajadores no están obligados a prestar sus servicios en sus días de descanso. Si se quebranta esta disposición, el patrón pagará al trabajador, independientemente del salario que le corresponda por el descanso, un salario doble por el servicio prestado. Esto siempre se ha sabido durante años y a pesar de que es un artículo que a veces sí se respetan los patrones, también llegan a violarse. Dentro de ello puede presentar situaciones en donde te quieran hacer prestes servicios en día de descanso. No vamos muy lejos, que te quieran hacer trabajar el 16 de septiembre es una fecha de descanso, por lo cual en caso de que tú aceptes como la ley lo dice que te deben de pagar día más de un salario doble, o sea, pagar el triple. Pero ahí es cuando las empresas no le gusta y se molestan, pero no hay que prestar abusos y no te niegas a trabajar si estás dispuesto a trabajar que te lo paguen lo justo, pero no existe una ley. Para finalizar con mi tema, ustedes se preguntarán, ¿cuáles son estos días de descanso? Los días de descanso obligatorios se encuentran en el artículo. El 1 de enero, el primer lunes de febrero en conmemoración del 5 de febrero, el tercer lunes de marzo en conmemoración del 21 de marzo, el 1 de mayo, el 16 de septiembre, el tercer lunes de noviembre en conmemoración del 20 de noviembre, el 1 de diciembre de cada 6 años cuando corresponda a la transmisión del Poder Ejecutivo Federal, el 25 de diciembre el que determine las leyes federales y locales electorales en el caso de elecciones ordinarias para efectuar la jornada electoral. Una vez aclarados los temas, seguimos con mi compañera, que vendrá con temas complementarios y si esos estuvieran interesantes, espero a que les presente a los demás. Gracias, continuamos. Ya teniendo muy en claro todo sobre los temas expuestos, la especialista Diana nos comentará sobre las vacaciones y los días festivos. Las vacaciones constituyen una causa típica de interrupción de la prestación de los servicios por parte del trabajador. Su finalidad es clara, el permitir al trabajador, mediante un descanso más o menos prolongado, recuperar las energías. Las vacaciones están reguladas de forma general en los artículos del 76 al 81 de la Ley Federal del Trabajo. Esto quiere decir que a la gente que está trabajando puede tener unos días para poder descansar y poder regresar con energías a su trabajo, o si se puede con entusiasmo. Un ejemplo claro es el día 1 de enero. Mucha gente no trabaja y hay unas pocas personas que no les permiten tener ese descanso, ya que el patrón le dice al empleado que se tiene que quedar porque no llegó a cumplir unas semanas antes, o pone infinidad de pretextos para que la gente siga trabajando, y como el trabajador no llega a informarse de cuáles son sus derechos, se tiene que quedar obligatoriamente, y hay algunos que aunque sepan los amenazan de despedirlos para que se queden trabajando en contra de sus derechos. Ahora bien, los días festivos son días de descanso obligatorio. Primero, el 1 de enero. Segundo, el primer lunes de febrero en conmemoración del 5 de febrero. Tercero, el lunes de marzo
conmemoración del 21 de marzo, el cuarto el 1 de mayo, el quinto el 16 de septiembre, el sexto el tercer lunes de noviembre en conmemoración del 20 de noviembre, séptimo el 1 de diciembre de cada 6 años cuando corresponda a la transmisión del Poder Ejecutivo Federal, el octavo el 25 de diciembre y el noveno el que determine las leyes federales y locales electorales, en el caso de elecciones ordinarias para efectuar la jornada electoral. De acuerdo a estas fechas son los días que se llegan a celebrar en el país. El 1 de enero es por ser el primer día del año y se supone que nadie debe de trabajar. Ahora, si es el 5 de febrero es porque se creó la Constitución mexicana, ya que es un hecho conmemorativo porque en este viene exactamente lo que son nuestros derechos que los tenemos que defender y llevar a cabo. Pero de igual forma este día no se le da a todas las personas, solamente son a unos cuantos que se les da descanso en este día. Ahora bien, el 21 de marzo es el natalicio de Benito Juárez, ya que fue el primer presidente de nuestro país que luchó en contra de los españoles para ponernos en libertad de la esclavitud. Por eso se da este día como celebración, pero nuevamente no a todas las personas se les da esta celebración. Para celebrarlo solamente se les da el descanso a los profesores y alumnos. Las demás personas siguen trabajando y casi nadie recuerda este hecho, solamente los profesores y alumnos. Pero si nos vamos con el 1 de mayo, es el Día del Trabajador, donde se supone que se tiene que descansar, pero como ya había dicho antes, no a todas las personas se les da esta oportunidad de festejar o descansar, ya que un ejemplo claro que no descansan son las personas que trabajan en un súper, como las cajeras o los cerillitos o las personas que se encargan de descargar los trailers. Ellos no descansan. Y otro ejemplo más claro son los choferes de transporte, que ellos, aunque sea un día festivo, no descansan porque su paga es diariamente. Son cosas que la mayoría de las personas vemos y nos da lo mismo, ya que no hacemos nada para que se defiendan estos derechos. Muy buenos puntos mencionados, pero ¿nos puedes mencionar un poco sobre la capacitación y adiestramiento según nuestras leyes mexicanas? Bueno, la Ley Federal del Trabajo no hace distinción entre los conceptos de capacitación y adiestramiento. Sin embargo, el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española señala que capacitar es hacer a alguien apto, habilitarlo para algo. De acuerdo con la misma fuente, adiestrar es hacer diestro, enseñar, instruir, aun cuando no existe distinción legal entre ambos conceptos. En la práctica ha cobrado fuerza el siguiente argumento: la capacitación implica el habilitar al trabajador, tenerlo en aptitud de desempeñar una actividad superior a la que realiza, a través de la obtención de conocimientos nuevos. De acuerdo a lo que menciona esta parte del libro, veo que remarca principalmente la diferencia de tener que adiestrar a una persona y el capacitar. Aquí el adiestrar a una persona es cuando lo enseñas. Un ejemplo claro son los bebés, cuando las mamás les enseñan a ir al baño o cuando les enseñan a cómo hablar. Pero si nos vamos a la parte de la educación, las maestras o maestros enseñan a los alumnos los temas que llegan a marcar su plan de trabajo y les enseñan a los alumnos la parte teórica, ya sea en la área de educación primaria, secundaria, nivel superior u otro tipo de educación. Solamente enseñan la parte teórica, más nunca la práctica. Pero si nos vamos a la parte de capacitar, un ejemplo muy claro de este tipo de situaciones se dan principalmente en un trabajo. Un ejemplo claro es en la maquila, cuando el trabajador se le enseña a cómo colocar la aguja de la máquina, cómo poner el hilo, cómo es que tiene que agarrar el pantalón, cómo poner sus pies. Si es que la máquina es el pedal, más nunca le dicen cómo se llama. Desde mi punto de vista esto está mal, ya que todas las personas tienen que saber lo que están haciendo y tienen que tener un conocimiento
ya que muchas veces a los obreros los engaña muy feo para que el patrón tenga más ganancias, y esto está mal, ya que la persona, como no conoce lo que llegamos a hacer, es un abuso de autoridad, ya que la persona muchas veces no se llega a defender. Interesante lo anteriormente dicho, pero nos agradaría mucho que nos mencionara sobre el derecho a la antigüedad y el pago de prima. Ahora bien, la prima de antigüedad asciende a 12 días de salario por año laborado efectivamente. Sin embargo, existe un límite mínimo y uno máximo en el salario para calcular la prima de antigüedad. Es decir, si el salario diario del trabajador es inferior al mínimo, se calculará la prima de antigüedad con el salario mínimo. Si el salario es mayor del mínimo, pero no excede del doble del salario mínimo, se toma como base para el cálculo una cantidad recibida por el trabajador, pero si el salario diario del trabajador excede del doble del salario mínimo, la base para el cálculo de la prima es 2 veces el salario mínimo. En este derecho lo que se realiza es un pago para el trabajador, ya sea en caso de que sea despedido, de muerte o que el mismo empleado decida retirarse del trabajo por voluntad propia. En esta situación al trabajador no se le puede quitar este derecho, ya que es parte de lo que le corresponde como trabajador. Muchas veces no saben que tienen este derecho y cómo es que se va pagando. La forma es que en la que llega a pagar, o más bien se le cobra al trabajador, es con el salario mínimo, donde se cobra mensualmente, pero como lo mencionaba anteriormente en el tema pasado, es que muchas veces las personas no saben cobrar este derecho y muchas veces no saben que lo que tienen hay dueños que abusan de sus trabajadores en el ámbito de la sobreexplotación en el trabajo. También he visto situaciones donde las personas toman la decisión de ya no querer seguir trabajando, pero de las pocas personas que conocí que querían defender su derecho, no se lo daban, ya que les decían que se tenía que quedar o les rogaban para que se quedaran, y si el empleado se negaba, les negaban sus derechos que tenían como su aguinaldo, su pago de antigüedad. Son casos que veo donde el patrón abusa de su autoridad, pero obviamente como hay personas malas también hay buenos. Hablo en el aspecto del patrón o dueño de una empresa. Para abarcar toda esta información, Marisol nos explicará el siguiente tema, que tiene mucha relación con lo anteriormente mencionado. El siguiente tema me parece muy interesante de compartir. Es el 1.12, derechos de preferencia, ascenso, invenciones. Los derechos de preferencia son puntos muy concretos que determinan quiénes son las personas merecedoras de nuevos puestos laborales, ya sea que se trate de un nuevo proceso de reclutamiento o un ascenso para quienes ya son empleados de una empresa. Los patrones estarán obligados a preferir en igualdad de circunstancias a los trabajadores mexicanos respecto de quienes no lo sean, a quienes les hayan servido satisfactoriamente por mayor tiempo, a quienes no han tenido ninguna otra fuente de ingreso económico, tengan a su cargo una familia, a los que hayan terminado su educación básica obligatoria, a los capacitados respecto a los que no lo sean, a los que tengan mayor aptitud y conocimientos para realizar un trabajo y a los sindicalizados respecto de quienes no lo estén. Esto nos dice que toda empresa está obligada a darle preferencia en un puesto a las personas que en verdad lo necesiten, así como a sus propios compatriotas. Por ejemplo, si una empresa pretende contratar a 2 personas para un puesto de recurso humano, al cual al solicitar el empleo un mexicano, un ruso y un brasileño llegan, la empresa tendrá que darle preferencia al mexicano y escoger a uno de los 2 extranjeros. Los trabajadores que se encuentren en los casos del artículo anterior y que aspiren a un puesto vacante o de nueva creación, deberán presentar una solicitud a la empresa o establecimiento indicando su domicilio y nacionalidad, si tienen a su cargo una familia y quienes dependen económicamente de ellos, si prestaron servicios con anterioridad y por qué tiempo, la naturaleza del trabajo que desempeñaron y la denominación del sindicato a que pertenezcan. Como lo menciona este artículo, si queremos postularnos para un trabajo es necesario colocar todos los datos que nos piden y contestar correctamente, ya que a la mayoría de las personas se les pasa algún dato y por el hecho de no contar con ese requisito se quedan sin la posibilidad de un ingreso económico.
Ahora hablemos de otro tipo de derecho, y es el de ascenso, el cual es uno de los derechos de los trabajadores y es la oportunidad de ocupar vacantes en categorías superiores. Para que sea aplicable el derecho de ascenso a los empleados, debe presentarse al menos una vacante, que puede ser un puesto nuevo o una vacante que algún empleado dejó por separación de la empresa. Los artículos que mencionamos anteriormente también son para el derecho de ascenso. El ascenso a los empleados debe otorgarse de manera justa y objetiva, siguiendo las reglas que establece la ley. Si existe contrato colectivo y este contiene la cláusula de admisión, la preferencia para ocupar las vacantes o puestos de nueva creación se regirá por lo que disponga el contrato colectivo y el estatuto sindical. Como derecho, cada trabajador necesita un contrato, el cual será una herramienta de seguridad para ambas partes, tanto como para el trabajador como el de la empresa que lo contrata, es decir, para el aspirante otorga claridad en sus funciones y garantiza sus derechos laborales, y a la empresa le da certeza de que el empleado conoce sus obligaciones y de qué forma voluntaria ha acordado cumplir con las condiciones establecidas. Sin contrato colectivo, las vacantes definitivas, las provisionales con duración mayor de 30 días y los puestos de nueva creación serán cubiertos por el trabajador que tenga la categoría o rango inmediato inferior, así como mayor capacitación, mayor antigüedad, demuestre mayor aptitud, acredite mayor productividad y sea apto para el puesto. Un ejemplo podría ser cuando los profesores de alguna institución llevan años laborando y se jubilan. Dejan un puesto para que otros profesores puedan adquirir este puesto, si es que cumplen con los requisitos que menciona esta ley. Continuando con este tema, no solo existen derechos para los trabajadores, existen también los derechos de invención, el cual se refiere a los derechos para los patrones. Existen dos escenarios para aplicar este derecho a los empleados, si se trata de las invenciones de los trabajadores. La atribución de los derechos al nombre y a la propiedad de explotación de las invenciones realizadas en empresa se regirán por las normas siguientes. El inventor tendrá derecho a que su nombre figure como autor de la invención. Cuando el trabajador se dedique a trabajos de investigación o de perfeccionamiento de los procedimientos utilizados en la empresa, por cuenta de esta la propiedad de la invención y el derecho a la explotación de la patente corresponderá al patrón. El inventor, independientemente del salario que hubiese percibido, tendrá derecho a una compensación complementaria que se fijará por convenio de las partes o por la Junta de Conciliación y Arbitraje, cuando la importancia de la invención y de los beneficios que puedan reportar al patrón no guarden proporción con el salario percibido por el inventor y, en cualquier otro caso, la propiedad de la invención corresponderá a la persona o personas que la realizaron, pero el patrón tendrá un derecho preferente en igualdad de circunstancias al uso exclusivo o a la adquisición de la invención y de las correspondientes patentes. Por ejemplo, si en una empresa alguno de los trabajadores fue creativo y diseñó alguna máquina o procedimiento que fuera útil para la empresa, el autor, en estos casos un trabajador, podrá vender la patente a la empresa y dejará que la empresa, si lo desea, pueda vender o reproducir su invento, ya que por un precio más elevado o correspondiente ya se dio los derechos para que la exploten. En dado caso de que la empresa se dedique a la investigación y se descubran nuevas cosas o se creen nuevas cosas, el registro de la patente le corresponderá al patrón, pues él está financiando todo, los materiales, el recurso humano, tal vez la adquisición de las máquinas que sean necesarias para realizar las investigaciones. Interesantes datos, se está poniendo muy buena la plática, así continuamos con la siguiente. Continuamos con el tema 1.13, causas de modificación, suspensión y recesión. Cuando existe una relación laboral, bajo algunas circunstancias se puede presentar una suspensión, recesión o terminación de las relaciones de trabajo, y la Ley Federal del Trabajo contempla las causas que son justificadas para que esto se dé. Son causas de suspensión temporal de las obligaciones de presentar el servicio y pagar el salario sin responsabilidad para el trabajador y el patrón, la enfermedad contagiosa del trabajador, la incapacidad temporal ocasionada por un accidente o enfermedad que no constituya un riesgo de trabajo, la prisión preventiva del trabajador seguida de la sentencia absoluta si el trabajador obró en defensa de la persona o de los intereses del patrón. Tendrá ese la obligación de pagar los salarios que hubiese dejado al percibir aquel, sin mencionar algunos otros, y creo que los que suceden comúnmente son los citados anteriormente, pues nadie está exento de sufrir algún accidente o contraer alguna enfermedad.
Mas sin en cambio, habrá situaciones en las que el patrón o la empresa no se harán cargo y no es porque no quieran, sino es porque en la Ley Federal del Trabajo así lo estipulan. Se estipulan ciertas circunstancias en las que se conocen las obligaciones del patrón, como por ejemplo, hay trabajadores que faltan días a la semana solo porque no quieren presentarse a trabajar y por consiguiente, si no tienen un justificante para respaldar su falta, el patrón no estará obligado a pagar su sueldo completo si solo trabajaron la mitad de su jornada laboral, y a este tipo de situaciones se les conoce como suspensión relativa. Por otra parte, están aquellas situaciones en las que el patrón sí se hace cargo de pagar el sueldo. Tal es el caso de aquellos trabajadores que sufren accidentes dentro del trabajo. El patrón aquí se ve obligado a pagarle el sueldo completo, ya que lo sucedido fue en un horario de trabajo y en cumplimiento de sus labores, a lo que se le conoce como una suspensión absoluta. El trabajador o el patrón podrán rescindir en cualquier caso la relación de trabajo por causa justificada sin incurrir en responsabilidad. Se denominan así porque dan la facultad al patrón de poder despedir a aquellos empleados que no son comprometidos ni responsables en el trabajo. Y es que nunca falta esa persona que no llega a cumplir con los requisitos establecidos en la empresa donde labora. ¿Son causas de recesión de la relación de trabajo sin responsabilidad para el patrón? Engañarlo el trabajador o en su caso el sindicato que lo hubiese puesto o recomendado con certificados falsos o referencias en las que se atribuya al trabajador capacidad, aptitudes o facultades de las que carezca. Incurrir el trabajador durante sus labores en faltas de probidad u honradez, en actos de violencia, amagos, injurias o malos tratamientos contra el patrón, sus familiares o del personal directivo o administrativo de la empresa o establecimiento. Ocasionar al trabajador intencionalmente perjuicios materiales durante el desempeño de sus labores o con motivo de ellas, en los edificios, obras, maquinaria, instrumentos, materias primas y demás objetos relacionados con el trabajo. Tener el trabajador más de 3 faltas de asistencia en un periodo de 30 días, sin permiso del patrón o sin causa justificada. Desobedecer el trabajador al patrón o a sus representantes. Concurrir el trabajador a sus labores en estado de embriaguez o bajo influencia de algún narcótico o droga enervante. Estos son aquellos actos que darán causa a un despido justificado, y es que si no hubiese una serie de normas y reglas con las que cada empleado debería cumplir, el ambiente laboral sería completamente un caos y la organización no funcionaría de forma correcta, por lo que no lograrían sus metas y objetivos. Pues un trabajo no es algo fácil como parece, hay todo tipo de riesgos y si no se cuenta con el personal capacitado y responsable, ocurrirán con mayor frecuencia los accidentes de trabajo, aunque de igual manera nunca faltan aquellos empleados irresponsables en cada organización. Sin embargo, esa es una forma de despedir a los trabajadores de tal forma que no causen problemas al patrón, ya que si lo hacen de manera injustificada, el patrón puede meterse en grandes problemas. Por otra parte, se dan los casos en los que el patrón también incurre ante algunas faltas contra sus propios trabajadores, y no está por demás saberlos identificar para que en un momento dado sea mejor renunciar. Son causas de recesión de la relación de trabajo sin responsabilidad para el trabajador, engañarlo el patrón o en su caso la agrupación patronal al proponerle el trabajo respecto de las condiciones del mismo, incurrir el patrón, sus familiares o su personal directivo o administrativo dentro del servicio en faltas de probidad u honradez, actos de violencia, amenazas, injurias, malos tratamientos u otros análogos en contra de lo trabajador, cónyuge, padres, hijos o hermanos. Reducir el patrón el salario del trabajador. No recibir el salario correspondiente en la fecha o lugar convenidos o acostumbrados. Sufrir perjuicios causados maliciosamente por el patrón en sus herramientas o útiles de trabajo. Hay patrones que se sienten muy superiores a los demás solo por el hecho de ser una fuente de trabajo para las personas, pero dada alguna situación ante las antes mencionadas, el trabajador puede hacer llegar su renuncia. El trabajador podrá separarse de su trabajo dentro de los 30 días siguientes a la fecha en la que se dé cualquiera de las causas mencionadas en el artículo anterior y tendrá derecho a que el patrón lo indemnice en los términos del artículo 50. Como hemos visto hasta ahora, el trabajo de cualquiera puede verse alterado por una serie de razones, pero puede llegar a caber la posibilidad
de que no solo se altere o se suspenda, sino de que se termine extinguiendo o dejando sin efecto la relación laboral que alguna vez hubo entre el patrón y el trabajador. Así que es adecuado conocer las posibles causas para que esto suceda. Englobando lo dicho anteriormente, ¿nos podrías comentar las causas de determinación de la relación de trabajo? Son causas de terminación de las relaciones de trabajo el mutuo consentimiento de las partes, la muerte del trabajador, la terminación de la obra o vencimiento del término o inversión del capital de conformidad con los artículos 36, 37 y 38. La incapacidad física, mental o inhabilidad manifiesta del trabajador que haga imposible la presentación del trabajo y los casos a los que se refiere el artículo 434. El mutuo consentimiento de las partes se refiere al derecho de que tanto el trabajador como el patrón acepten que la relación de trabajo que hasta ese momento existía entre ambos ahora se dé por terminada y a manera de formalizar el acto se lleva a cabo un convenio ante las juntas de conciliación y arbitraje. Podríamos pensar en un ejemplo tan simple en donde el trabajador encontró una mejor oportunidad de trabajo en otra empresa, así que lo habla con su jefe, quien acepta y concluye su relación laboral sin problema alguno o toma de represalias. Otra de las causas puede ser la muerte del trabajador, trae como consecuencia la terminación de la relación de trabajo. Sin embargo, en este caso existe la obligación del patrón de cubrir la totalidad de las prestaciones que generó en forma proporcional el trabajador fallecido a la persona que reclame el derecho que le otorga el artículo 501 de la Ley Federal del Trabajo. De acuerdo a lo dictado en el artículo, nos habla de los posibles beneficiarios de la indemnización en caso de la muerte o desaparición del trabajador, y esas personas van desde su viuda o viudo, sus hijos, sus padres, quienes hayan actuado como su concubino o concubina, quienes dependieran económicamente del fallecido o hasta por una extraña razón en caso de que no existiera alguna de estas posibles personas en el Instituto Mexicano de Seguro Social, aunque bueno, la misma empresa sería la responsable de resolver las diferencias que pudieran darse con los posibles beneficiarios. Y para llegar al pago de la indemnización, antes que nada deberán demostrar su derecho a ella mediante un acercamiento a la Junta de Conciliación y Arbitraje, que ha de formar un papel importante para la resolución de esta situación. La tercera causa puede ser la terminación de la obra o vencimiento del término o inversión del capital, y pues como lo menciona su nombre, podríamos pensar en las personas que trabajan por un contrato y como consecuencia tienen un plazo delimitado en el que trabajarán, así que pasado el tiempo han de terminarse sus servicios para con su jefe o empleador. Pensemos en las construcciones en donde contraten alguna constructora, la cual ofrece a un ingeniero o arquitecto, además de incluir la mano de obra, que puedan ser un grupo de albañiles que solo trabajarán durante el plazo de tiempo que designe la compañía para la obra. Otra situación que entra dentro de esta misma causa está cuando las relaciones de trabajo para la explotación de minas que carezcan de minerales costeables o para la restauración de minas abandonadas o paralizadas puedan ser por un tiempo u obra determinada o por la inversión del capital determinado. Aquí se reconoce que ya no se cuenta con los recursos económicos para seguir adelante con la obra, por lo que se llega a la suspensión de la relación laboral o hasta la conclusión de la misma. Como cuarta causa está la incapacidad física, mental o inhabilidad por parte del trabajador, que lo hará no poder trabajar, pero para dar como concluida la relación de trabajo, el IMSS deberá de revisar a la persona y determinará si se trata de una incapacidad permanente que no lo afecte para trabajar, y en caso de que no sea una incapacidad de ese tipo, la empresa tendrá que otorgarle al trabajador un trabajo al que se pueda adaptar. Como últimas causas, nos podemos encontrar que puede ser por la muerte, incapacidad física o mental, que ya no le permita seguir con la empresa y por consiguiente ya no haya trabajo, así como la quiebra de la empresa, que se agoten los recursos económicos que costeaba cierta actividad o hasta que se terminen los recursos que se explotaban, como podría ser que se acabara el petróleo y dejaría a muchos sin trabajo porque ya no existiría la materia prima. Continuando con el temario, Jesús nos hablará sobre el cálculo de indemnización y finiquito. Hola, buenas tardes mis estimadas personas. Les comentaré los temas más interesantes, empezando con cálculo de indemnización y finiquito. Los trabajadores que se sientan injustificadamente despedidos tienen dos acciones a escoger. La primera es la indemnización constitucional, el cual consiste 3 meses de salario, y la segunda, que es el cumplimiento de su contrato y como consecuencia de ello la reinstalación del empleo.
Pasando a un ejemplo claro, cuando un trabajador sea despedido de alguna empresa injustificadamente, tiene dos acciones, las cuales podrá utilizarlo a su favor para que no lo despidan sin ninguna comisión. Todos los trabajadores tienen el derecho de exigir su aguinaldo por el hecho de haber trabajado en dicha empresa y pedir sus utilidades que se entregan en abril. Esto se utiliza cuando eres despedido por anomalías sospechosas. Para que el trabajador encuentre su indemnización debe dividir entre 30 días, así puede obtener el salario que gana al día, pero esto lo multiplicas por los días de indemnización que le corresponda al trabajador. Pasando con el finiquito, es el acto por el cual se da por cumplida y terminada la actuación de una persona que administra un negocio. Debe hacerse por escrito y firmado por ambas partes, por el patrón y el trabajador. Debe contener la relación detallada y por separado de todos los conceptos, derechos e importes, teniendo del periodo que comprende el salario, aguinaldo, vacaciones, entre otros, que comprende la relación contenida en el convenio de referencia de acuerdo con lo establecido en el artículo 33 de la Ley Federal del Trabajo. Pasando a un ejemplo, es cuando un trabajador se desempeña en su trabajo y dependiendo de cuántos días trabajó, supongamos que trabajó unos 20 días y le pagaron a 150 el día, tendremos que multiplicar los días por el precio que cobra y después tendrá que dividir por los días del año, que son 365 días, para obtener lo que gana diario. Es el monto determinado por el salario y que el tiempo por el que ha trabajado, con lo cual la empresa pondrá el fin del contrato. El trabajador debe firmar una carta donde asegura que ya no hay alguna deuda con la empresa. Antes de firmar, el trabajador debe de checar que todo esté en orden, como marca la ley, ya que a veces lo modifican a su favor de la empresa. Si no hay horas extras que no se han pagado aún o no las han cobrado, pueden ser pedidas en el finiquito, ya que esto lo incluye. Se debe pagar a los 15 días después de que deje de laborar el trabajador, en la empresa o en la fábrica. Este pago se incluye porque lo marcan las prestaciones de la ley del trabajo. Con el tema comentado, ahora les platicaré sobre el tema el trabajo de mujeres y menores. La ley reglamentaria del artículo 123 de la Constitución establece normas para regular el trabajo de las mujeres y menores. El trabajo de los menores en las diversas etapas del desarrollo del género humano siempre ha sido objeto de explotación. La mujer en la mayoría de los casos cargan con la responsabilidad de los hijos y en muchas ocasiones hasta han abandonado el hogar. A las mujeres y menores de edad se les trató como medias fuerzas de trabajo y por lo tanto recibían la mitad de los salarios. Pasando a un ejemplo, cuando una mujer o un menor de edad decide trabajar, debe analizar que no podrá ganar igual que un hombre, ya que se los consideran muy débiles para forjar el trabajo. En México, trabajan desde los 13 años o menos por la necesidad económica. Son obligados a participar en fábricas o en centros de trabajo, aceptando condiciones infrahumanas. Las mujeres son las más demandadas por el hecho de que entran a trabajar y quieren ganar lo mismo que un hombre. Pero es complicado, ya que las empresas te pagan por lo que hacen, de tal forma que las mujeres llevan a sus hijos al trabajo por la necesidad de tener ingresos. En la ley hay derechos para mujeres embarazadas. De este contraste sobresale el origen de la lucha feminista, por su emancipación, que se debe considerar que un hombre y una mujer son lo mismo. Así que lograron que las mujeres disfruten de los mismos derechos, pero deberán de tener las mismas obligaciones que los hombres. Teniendo en cuenta conceptos de los temas anteriores, les hablaré sobre los trabajadores de confianza. Bueno, desde hace mucho tiempo se pensó sobre los trabajadores de confianza, que es derivado de la voluntad de una persona. Estos trabajadores se encuentran entre la espada y la pared, lo que no es muy saludable para nadie. Por ser un trabajador de confianza, debe ser masoquista y saber leer como escribir. Pasando un ejemplo, cuando un trabajador se desempeña en su trabajo, el patrón tendrá confianza en él porque piensa que es muy responsable y dedicado en su deber. El patrón pondrá al empleado como un buen trabajador para que tome confianza, pero a veces es lo peor, ya que cualquier error
en el trabajo irá contra el trabajador, así que el trabajador estará en mucha presión por el trabajo como si estuviera atado en una soga. Cuando sea mes de aguinaldo, el patrón te pedirá que despidas a los demás trabajadores, pero no por ser trabajador de confianza creas que nunca seas despedido, ya que ocurren casos que te pueden despedir por causas injustificadas, solo porque el patrón perdió la confianza hacia el trabajador. Me cuesta decir esto, pero ya es la hora de ir finalizando esta emisión, pero antes escucharemos las conclusiones de nuestros invitados. Ya para finalizar, es muy importante que tomemos en cuenta los derechos que nosotros tenemos, ya que muchas veces por falta de información nosotros cometemos muchos errores y a lo mejor no sabemos hasta dónde podemos llegar para pelear por nuestros derechos, pero también hay que ser muy conocedores de nuestras obligaciones, ya que podemos ser demandados como habíamos comentado anteriormente. Es muy importante nuestra integridad en el trabajo para un buen desempeño y creo que es clave en todo esto es la comunicación, ya que en ciertos acuerdos normalmente siempre nos vamos a las demandas legales y a las huelgas, pero si nosotros llegamos a un acuerdo en base a la comunicación, esto se puede evitar. El diálogo es clave entre los trabajadores y el patrón. Cabe mencionar que muchas veces esto es más por parte de los trabajadores que por el patrón. Aunque existen muchos casos en donde se violan los derechos de los patrones, también es muy importante tomar en cuenta que nosotros no podemos exigir algo que está bien pagado, ya que existen las autoridades competentes para estos casos. Estoy de acuerdo con las leyes establecidas por ejemplo, las reglas para las mujeres o la protección para las mujeres en caso de embarazos, ya que normalmente las mujeres somos las que necesitamos más protección, ya que normalmente existen los casos que se nos corren porque estamos embarazadas y aunque no nos corrieran, nuestra situación de salud es muy delicada. Por ende, no podemos trabajar. Estoy de acuerdo en lo que establece la ley, en lo que se le conoce los 40 días. Si nos metemos en el tema de lo que es el salario, estamos viendo que el salario mínimo es de 207 pesos con 44 centavos. Es muy poco, ya que yo vivo en México y creo que para un padre de familia llevar ese salario diario realmente no alcanza, porque si se le da de comer a los hijos y a la esposa, es un gran gasto. Y más si se tiene a los hijos en escuelas, que también vamos a contar lo que son la luz, el agua. Creo que todos estamos de acuerdo en que si se subiera el salario estaría mejor, porque, por ejemplo, un ejemplo muy clave acá es la comida. Un kilo de huevo al día, está en 50, no menos. Un kilo de huevo no alcanza para un día y no simplemente vas a comer el huevo así crudo, sino que necesitas lo que es el aceite, la sal, varias cosas como los cerillos. Estoy en totalmente desacuerdo en ese salario mínimo, verdaderamente no es algo justo. Y esto estamos hablando de lo que son las familias nucleares, familias que me pregunto que tienen nada más a lo que es la mamá manteniendo a los hijos y que los hijos están en una educación escolar, realmente no alcanza. Me atrevo a mencionar también algo que nos pasa a todos, son las vacaciones. Muchas empresas lo que son las vacaciones realmente no te las paga, y si te las pagara es muy probable que ese sueldo que recibas no va a ser el mismo que tienes laborando, sino que va a ser la mitad o menos. Es una injusticia que se ve hoy en día todos los días. Hay muchas personas a las cuales también se les viola su derecho de antigüedad, que es una de las cosas más importantes que nosotros tenemos como trabajadores y que necesitamos. Mencionaban mis compañeros que en
en este caso de la antigüedad, son 12 días por labor por un año laborando. ¿A cuánto de nosotros se nos viola este derecho por parte de la empresa como trabajadores? Y estoy consciente también que hoy en día existen muchas injusticias, como lo son la discriminación. Normalmente siempre es por parte hacia las mujeres, y hoy en día estamos viendo a las personas por las cuales tienen preferencias sexuales distintas a su género. También se les hace mucha injusticia a las personas que ya vienen preparadas, que tienen cierto grado de experiencia, cierto grado de nivel académica, porque yo lo he vivido, al igual que ustedes, personas que nos escuchan, porque en un trabajo cuesta y por ende deberíamos recibir una paga mayor. Hemos laborado por muchos años o hemos estudiado por muchos años, y por tal motivo nuestro puesto en alguna empresa o nuestro salario debería de ser mayor, porque nos hemos desempeñado de una manera profesional, más preparada, más consciente, de mayor calidad, pero desgraciadamente somos mal pagados o malos pagados, injustamente por un trabajo que debería ser bien pagado, y normalmente esto siempre es una injusticia por parte de los patrones o los jefes. Creo que estos temas que abordamos son muy importantes, porque todo mexicano, toda persona que ha estado en este mundo o que hemos tenido un trabajo, deberíamos ser conocedoras para que esto que ha surgido, que son la Ley Federal del Trabajo, está en base de todo eso que nos molesta, de todas esas discriminaciones que está sucediendo dentro de nuestro espacio laboral. Por favor, tomen nota y sean conscientes de todo lo que ustedes pueden hacer y puedan adquirir por el simple hecho de estar en un trabajo. No se queden callados. La injusticia, por un mundo mejor, por un buen salario. Sin más que decir, me despido. Los quiero a todos y hasta la próxima. Muchas gracias, Adriana, por acompañarnos. Seguimos con la conclusión de Juliana. Y sí, como hemos estado hablando, podemos ver que tanto el trabajador como el patrón tienen obligaciones que deben de cumplir, porque así lo marca la ley. Pero como todos sabemos, no siempre se cumplen, tal como lo marcaron ciertos artículos. Además de que hay puntos que no benefician de gran manera a la persona que debería beneficiar. Por ejemplo, el salario. Hablamos que por lo menos deberían de pagar el salario mínimo, que en este caso me parece que es de 202 pesos. Con esta cantidad realmente no es suficiente, y mucho menos para alguien que tiene a una familia, ya que pues tiene un cargo muy importante. Un padre o una madre de familia debe pagar a lo mejor la colegiatura de sus hijos, los alimentos que consumen al día, los accesorios que utilizan, los materiales que se ocupan, entre otros. En la actualidad todo ya es muy caro, y en esta cantidad no cubre realmente completamente las necesidades que ellos poseen. También se me hace injusto que los patrones se aprovechen de sus empleados. Tenía un amigo que su mamá trabajaba en una maquiladora, la cual ya tenía tiempo trabajando en ese lugar, y pues tenía más conocimiento y experiencia que otros que acaban de entrar. Entonces, alguno de sus nuevos compañeros no sabía utilizar ciertas máquinas, y por esta razón su patrón hacía que ella tomara estas horas extras para terminar lo que los otros trabajadores no pudieron. Y eso no pasaba una vez, pasaba muchas, pero muchas veces a la semana, y esas horas extras no se las pagaban. Lástima que eso les sucede a muchos y prefieren ceder para evitar que los despidan o que el patrón se moleste y les ponga más trabajo. A veces nosotros creemos que porque esta ley todo lo cumplen, pero no es así.
En algunos puntos, seamos sinceros, solamente lo tenemos como un adorno. Hay patrones que no les importa la seguridad de sus trabajadores e incluso no les importa a quienes contratan. Tuve un compañero de la escuela que no era de mayor edad. Entró a trabajar en un negocio. En ese lugar quemaban su basura en contenedores. Hicieron que después de que lo terminara de quemar hasta la basura, limpiara el contenedor térmico en el hospital por una intoxicación. Lo único que hizo el negocio fue pagar sus medicamentos y correrlo para que ello no causara más problemas. Obviamente, este tipo de actividad que realizó no era para él, ni siquiera era parte de las actividades que se supone que le tocaba hacer. Al menos le hubieran dado medidas de seguridad para evitar este tipo de accidentes. También conozco otro caso muy importante que va a la mano con la indemnización. Según la ley, el salario, las primas, las indemnizaciones, etc., deben ser en efectivo, no pueden ser cambiadas por objetos, ni materiales, ni nada por el estilo. En este caso, el chico trabajaba en una sucursal y por la pandemia, ese lugar tuvo que cerrar, ya que dejó de dar utilidades. Entonces, en lugar de pagarle su indemnización en efectivo, le dieron una computadora, una mesa de escritorio y una silla. Y pues no puedes decir que no, porque eso ni siquiera lo tomas o no te damos nada. Supongo a muchos trabajadores les ha sucedido y eso a otros ni siquiera les darán eso. Pero también supongo que hay gente que no sabe que no debería de dar otra cosa a cambio de dinero, tanto como patrones como los trabajadores. Por eso, como trabajar, creo que tenemos que conocer al menos un poco de nuestros derechos para evitar que abusen de su poder. Pero también los patrones no deben conocer cómo deben llevar el trato con sus empleados. No digo que solo los patrones tienen comportamientos incorrectos. También puede que los empleados igual, sino que también entre compañeros de trabajo se faltan el respeto, porque hay gente que se les complica trabajar al lado de otros empleados. Lo digo que luego tienen un carácter muy feo y gritan e insultan a sus compañeros, o luego tienen malentendidos entre ellos. Ese tipo de conductas provoca que haya peleas, discusiones entre ellos mismos, y el patrón tiene la obligación de llamarles la atención, aunque la ley marca que este tipo de acciones son causa para un despido. Yo creo que es razonable, ya que algunas veces impide que podamos laborar de una forma tranquila, sana y de una forma en la que nosotros estemos bien. Aunque como mujer hay algunos artículos que apoya, por ejemplo, la del embarazo. Me parece correcto que se le otorgue días de descanso a una embarazada antes del parto y después, ya que es mejor evitar accidentes, es mejor valer todos estos derechos que por ley tenemos y que por algo existen. Y si toda esta información es muy importante y relevante, compartirla con ustedes, me da esta grata alegría ser parte de este queridísimo podcast y transmitirles esta grandiosa y exquisita información. Un gusto, nos vemos. Muy de acuerdo contigo, Juliana, la verdad son cosas que vivimos día con día, pero ahora escucharemos a Diana. De acuerdo a todo lo que hemos visto en estos temas, interesantes, para empezar me agrada hablar de esto, ya que muchas veces las personas no llegan a saber de estos temas por ignorancia o por desinterés, y tal vez habrán algunas personas que digan, ¿y a mí en esto qué me sirve? Pues sirve mucho, ya que cualquier persona de este mundo tiene un empleo, o por lo menos ha pasado por alguno. También lo tienen que saber los dueños y empresarios, ya que muchas veces llegan a abusar de su poder. Lo hablo y hago mención de esto, ya que he tenido muchos conocidos que han trabajado en maquila y reciben un trato injusto, donde los encargados o el mismo dueño llega a abusar de su autoridad. Anteriormente había escuchado a conocidos y familiares que trabajaban en maquila, donde decían que el encargado les decían que se tenía que quedar horas extras, y muchas veces se llegaban a quedar toda la semana haciendo esas horas extras, y eso iba en contra de la ley,
ya que menciona que el trabajador sí se puede quedar haciendo horas extras, solamente que no exceda de lo que está establecido en la ley, que son 3 veces por semana, y las horas límites, que son 3 horas por día. No puede exceder y se tiene que respetar, ya que es parte de la Constitución, y esa parte, como yo estaba pequeña, no sabía si era justo o no, y muchas veces vi cómo esas personas llegaban molestas porque todavía el encargado les decía que tenían que obedecer, o si no, iban a ser despedidos, y esta persona estaba abusando de su autoridad. Las personas que estaban pasando esto no sabían si era lo correcto o no, y ahora que veo esto se me hace una injusticia muy grande, ya que la persona encargada o encargado tiene que respetar las leyes. No nada más eso, igual hubo una ocasión que la persona que era mi familiar se quiso salir del trabajo, de la maquila, y le decían que no se fuera, que le iban a aumentar el sueldo y le ofrecieron muchas cosas para que se quedara. Y esta persona decidió que era mejor irse porque era una decisión que había tomado. Al día de hoy, lo que llegó a pensar es de esta situación, que a lo mejor le estaban haciendo promesas o le estaban prometiendo cosas que realmente no iban a pasar, o que no le iban a cumplir, nada más para que se quedara y no renunciara, pero realmente no sabría cuál hubiera sido el trato que le darían. También he conocido el caso donde contratan a las personas por un cierto tiempo para que trabajen en la maquila, pero como tal no les dan los derechos que se merecen. Ustedes se preguntarán, ¿cuáles? Pues el derecho de su seguridad social o su derecho de antigüedad. A muchas empresas no les conviene que se haga un contrato con la persona que llega a ser contratada por un tiempo como 7 meses, un ejemplo. A este tipo de personas se les conoce como eventuales, y ellos nada más llegan a recibir la parte de su paga y no reciben su seguro ni otro derecho, y esto está mal, ya que desde el momento que una persona llega a un lugar donde soliciten un trabajo, como por ejemplo en las maquilas, que llegan a contratar a personas por un cierto tiempo o por unas cuantas horas al día, está mal, ya que hay una relación entre la empresa y esta persona, ya que si le llega a pasar algo dentro de la empresa, tendrá que ver por su propia cuenta lo que le llegue a pasar, o eso es lo que llegan a decirles, y eso no es justo y va en contra de la Constitución. Por eso me agrada hablar de estos temas, ya que son vivencias que llegan a pasarle a las personas, pero por miedo a ser despedidos no dicen nada y se terminan quedando. Y no nada más pasa en las maquilas, sino igual en los hospitales, ya que sus horas donde se tienen que quedar a trabajar son de 12 horas por día o a veces de 36 horas, y es un horario muy injusto y que sobrepasa la ley. Además, como lo llegué a mencionar, que es muy distinto el que capaciten a que adiestren, ya que esto lo vemos con los albañiles, que llegan a solicitar trabajo como chalán y se lo llegan a dar. ¿Y qué es lo que llega a pasar? Que muchas veces empiezan como chalán y después son maestros, pero ¿quién les enseña cómo asegurarse dentro del mismo trabajo? ¿Quién les enseña cómo subir una cubeta con mezcla? Obviamente entre ellos se enseñan, pero como tal no necesitan estudios para que aprendan esto, ya que esta labor es nada más para capacitar, no para adiestrar. O no sé usted que está escuchando esto, solamente piense dentro de su trabajo. ¿Qué fue lo que recibió? ¿Capacitación o adiestramiento? La mayoría solamente recibe capacitación. Son pocas las personas que reciben un adiestramiento y en menor cantidad los que reciben capacitamiento y adiestramiento. Piénselo bien, la mayoría no recibe estas dos, solamente llega a recibir una. Ejemplo de esto son las personas que llegan a vender comida. ¿Qué recibieron? ¿Adiestramiento o capacitación? Obviamente recibieron capacitación, ya que no tuvieron una enseñanza con teoría, solamente fue a través de la práctica, o sea, a través de realizarlo directamente sin ninguna enseñanza previa. Pero las personas que llegan a estudiar una profesión, lo que ellos
llegan a realizar es adiestrarse y capacitarse, ya que primero recibe la teoría y después la práctica. Ejemplo de ello son los doctores, aunque pensándolo bien, ellos siempre se están adiestrando, ya que estudian para encontrar una solución a una enfermedad y al mismo tiempo se capacitan para poder seguir laborando. También están los arquitectos, ingenieros, contadores, administradores, abogados y entre otras profesiones reciben primero su adiestramiento y posteriormente su capacitación. Pero si seguimos hablando de los días festivos, el 16 de septiembre también es importante porque da finalidad a una guerra, donde Dolores llegó a dar el grito. Es importante ya que en esta guerra muchos mexicanos murieron por darnos la libertad y dejar de lado la esclavitud, y al día de hoy parece que la gente se olvida de estas fechas conmemorativas que nos ayuda a entender que tenemos que ser libres, pero parece que la gente quiere seguir en la esclavitud. Ahora bien, con la fecha del 20 de noviembre es el inicio de la Revolución Mexicana, donde el gobierno de México decidió levantar armas contra el gobierno que tenía Porfirio Díaz, ya que tenía un gobierno corrupto, y nuevamente esa fecha no todos los festejan, como las personas de una gasolinera no lo llegan a celebrar. Igual el 1 de diciembre de cada 6 años se tiene que elegir a nuestro nuevo presidente, y en ese día no todos descansan para votar por su presidente, sino hay personas que sí llegan a votar y hay otras que no. Igual el 24 o el 25 de diciembre se tiene que descansar por ser el día de la Navidad. ¿Y cuántas veces vamos al centro y vemos personas que siguen vendiendo un producto? O a taxistas que no descansan, y se supone que esos días se tendría que tener un descanso para pasarla con nuestra familia. Sin en cambio no es así. Hay muchas injusticias que las personas no llegan a notar porque no conocen sus derechos. Bueno, sin más por el momento, esta es mi opinión y espero que les llegue a servir. Cuídense y los esperamos en el siguiente capítulo. Hasta luego. Concuerdo contigo, Diana, opino lo mismo, pero ahora escucharemos a Marisol. Bueno, ha llegado el momento de despedirnos, pero antes me gustaría agradecer a toda la audiencia por regalarnos unos minutos de su tiempo para ver este podcast, y a este equipo que hizo posible la realización de este. Para empezar, debo reconocer que gracias a esta unidad he adquirido nuevos conocimientos y he cambiado mi perspectiva sobre varios conceptos, entre ellos del trabajo, ya que ahora me doy cuenta de que el trabajo no solo representa una responsabilidad o un deber, sino que también es un derecho que nos va a permitir satisfacer necesidades a nivel personal, familiar o social. Por ello, considero importante que todos nosotros aprendamos a respetar y a darle el valor justo al trabajo que realizan todas las personas. Investigando, pude darme cuenta que la Ley Federal del Trabajo es la que busca satisfacer esas necesidades regulando las relaciones laborales entre un patrón y un trabajador, para que la dignidad, vida y salud del empleado se respete, pero al mismo tiempo estipula los derechos y las obligaciones para ambas partes. No he tenido la oportunidad de trabajar ni de estar dentro de un ambiente laboral, pero tengo amigos, familiares y conocidos que sí, y es decepcionante saber que sus esfuerzos no son pagados conforme a la ley y que tampoco se respetan sus derechos laborales, y que no puedan hacer algo porque no quieren perder su trabajo, ya que es su única fuente de ingresos, además de que son personas que no cuentan con los estudios o la preparación requerida para un mejor trabajo y no se pueden dar el lujo de andar rechazando el que tienen. Aunque otras veces no es tanto la profesión o la preparación que tiene uno, porque hay patrones que aún tratan mal a sus empleados y aún siendo profesionistas se quedan ahí con tal de conservar su trabajo, pues actualmente en nuestro México los trabajos no son bien pagados y en varias ocasiones es difícil conseguir uno, por lo que las personas que tienen los recursos y las posibilidades deciden migrar a otros países donde puedan ser mejor remunerados. Un claro ejemplo de esto es todo lo vivido durante la pandemia, ya que estuve escuchando mucho sobre los múltiples despidos injustificados que hicieron muchas empresas, la falta de indemnización, el recorte de salarios, incluso la falta de entrega de aguinaldos. Y gracias a que todo esto fue muy sonado, recuerdo que el gobierno prohibió estas prácticas y si alguna empresa no lo cumplía, podrían ser denunciadas.
Continuando, platicamos también del salario y su protección. La verdad es que estoy muy segura de que alguna vez hemos escuchado o visto que en algunos lugares, más común en las maquilas, que los empleados, en lugar de recibir su salario en moneda, como lo estipula la ley, lo que reciben es mercancía a cambio, como forma de pago por su trabajo, lo cual me parece injusto, porque puede que sea muy difícil de vender para tratar de recuperar su salario. Por ejemplo, yo tengo un tío que es albañil y a veces cuando realiza un trabajo y llega la hora de que tiene que cobrar su dinero, hay ocasiones en las que su patrón le da una parte de su salario en moneda y la otra en especie, lo cual nunca me pareció algo malo, pero ahora que ya sé más sobre este tema, me doy cuenta de que esto no está permitido y que está transgrediendo los derechos. Aunque al final de cuentas, la realidad es que si las personas no aceptan recibir esta forma de pago, entonces es seguro que no obtendrán nada a cambio. Por ejemplo, una vez que venía en la combi, se subió una señora, y pues cuando entró, todo normal, se sentó y después cuando ya se iba a bajar y pagar, sacó una bolsa de chiles secos y se los dio al chofer como forma de pago. Incluso le dijo que valía 10 pesos y que quería su cambio. En ese momento el chofer de la combi no tuvo otra opción que aceptarla porque la señora no tenía dinero. Y pues en realidad esto no es algo malo, porque en tiempos prehispánicos se utilizaba el trueque. Pero creo que aquí el verdadero problema es que no hubo un acuerdo mutuo antes de aceptar esta forma de pago. Ahora bien, en la Ley Federal de Trabajo también recuerdo que se mencionaba que el salario debe ser suficiente para que una familia viva en condiciones dignas, lo cual siento que en realidad no se cumple, ya que cuántas veces no hemos visto cómo hay niños que tienen que dejar de estudiar y empezar a trabajar para ayudar a sus papás con los gastos, porque si no, entonces no comen. También en los pueblos o lugares rurales podemos ver este tipo de situaciones, y aquí en la ciudad no es la excepción, lo que me hace pensar que aunque actualmente sí hay un poco más de apoyo con este gobierno, la verdad es que falta un camino muy largo por recorrer en materia laboral. Otro de los puntos que llamó mi atención sobre el salario es que no se pueden realizar descuentos, lo cual al escucharlo me sorprendió un poco, porque es común escuchar a los trabajadores decir que por llegar tarde o por faltar medio día al trabajo, les descuentan un porcentaje de su pago. Por ejemplo, hace poco un señor en un grupo de WhatsApp de la escuela de mi hermana se molestó mucho con la directora, porque primero había dado una indicación y luego la cambió, haciendo que esa persona perdiera medio día de trabajo por cumplir con sus obligaciones como padre. Él argumentaba que de haber sabido que daría más tiempo, no pedía permiso para faltar, y así parte de su salario no habría sido descontado. Respecto a otro de los temas que llamó mi atención, fue el de la jornada de trabajo, puesto que sabía que existían 3 tipos de jornadas, aunque no tenía muy claro cuánto tiempo duraba cada una. Bueno, pues platicando con mi papá, él me contó que cuando era más joven y trabajaba en Peñafiel, en ese entonces casi todos los trabajadores querían entrar a trabajar a ese lugar, porque se ganaba muy bien, les daban seguro, pagaban horas extras, repartían utilidades, etc. Sin embargo, la realidad es que para ganar bien tenían que doblar turnos. Por ejemplo, él me dijo que a la semana hacía 13 turnos, o sea, alrededor de 15 a 17 horas diarias. Claro que él no era el único, ya que incluso había quienes laboraban un poco más de tiempo. Al escuchar esto, la verdad es que me sorprendió un poco y me hizo reflexionar, porque trabajar todo ese tiempo casi era una explotación, aunque el sueldo que ganaban obviamente era a veces superior al de los encargados. Pero aún así, al escuchar este tipo de historias, me hace darme cuenta que no todo lo que se menciona en la ley se aplica en la vida real, ni que todo lo que vemos en la vida real está en las leyes. En relación con lo anterior, me parece útil hablar del derecho de antigüedad, que actualmente es casi inexistente. Esto gracias a los contratos con tiempo definido. Por ejemplo, mi papá me ha contado que antes en Peñafiel se valoraba mucho la antigüedad de los trabajadores, ya que dependiendo de todo esto, podían tener una plaza, elegir el horario, también decidían si doblar turnos o no, etc. Pero, por lo que me han contado otros familiares, actualmente ya no es así, porque ahora lo que más se valora son los conocimientos y las capacidades. Hablando ahora de los trabajadores de confianza, me gustaría compartir con ustedes la experiencia de una de mis primas, que precisamente trabajaba para una empresa como administradora. La verdad es que ella ganaba muy bien, pero su trabajo era un poco pesado,
porque ella es quien generalmente se ocupaba de resolver todos aquellos asuntos relacionados con las personas. Por ejemplo, una vez nos contó que sus jefes decidieron despedir a varias personas y pues a ella, por decirlo de alguna forma, es a quien le toca el trabajo sucio, ya que hay veces en que los empleados no están de acuerdo con lo que se les paga y por ello se ponen intensos, amenazando con demandar o quejarse. Pero al final su trabajo es hacerles ver que pues no van a lograr nada y que mejor dejen las cosas como están. Personalmente, creo que esa es la parte difícil para ella, porque al final el trabajador termina enojado con ella y no con el patrón. Tengo que reconocer que los temas abordados en esta unidad, junto con las aportaciones personales de cada uno de mis compañeros, me permitieron reflexionar sobre lo importante que es aprender estos temas, ya que son algo con los que nos podemos enfrentar en la vida cotidiana. Puesto que el día de mañana, que trabajemos o contratemos a alguien, así sea por algo mínimo, seamos conscientes de los derechos y obligaciones que adquirimos, porque como analizamos anteriormente, las relaciones de trabajo son algo que se generan así de rápido, y debemos saber qué cosas podemos y no podemos hacer, con el objetivo de evitarnos problemas en el futuro. Por mi parte, esa sería toda mi aportación, y espero que la información que les compartí el día de hoy les haya sido realmente útil e interesante. Y ya sin nada más que agregar, me despido de todos ustedes. Muy buenas aportaciones de todos nuestros invitados, y ya por último nos comentará Jesús sus conclusiones. Mi conclusión de estos temas es que los trabajadores tienen sus derechos, de los cuales lo protegen de sus patrones encajosos que buscan engañar a sus empleados o despedirlos injustificados. Por eso hay derechos que marca la Constitución. El trabajador debe de recibir todas sus liquidaciones como por antigüedad. Claro que si el trabajador rescinde su contrato por causas de la vida, el patrón tendrá la obligación de los 3 meses de indemnización. En México es un problema, ya que las empresas los engañan con contratos que ellos modifican a su propio convenio, y es donde los trabajadores no pueden defenderse de los despidos. Siempre y cuando te pidan que firmes un contrato sospechoso, siempre debes de verificar que vaya acuerdo al contrato que hiciste cuando solicitaste ese empleo. Debe de ir con los derechos que te ofreció la empresa, ya que a veces no los ponen con el hecho de no pagar las indemnizaciones, y si no lo quieren cumplir, puedes acudir al artículo 486. En el país, a las mujeres se les considera ama de casa y a los menores solo trabajan, ya sea por necesidad de los padres, pero en las circunstancias deben de trabajar por abandono o por necesidad. El trabajo para las mujeres y los menores son muy pesados, además han sido afectados, explotados o maltratados con el paso del tiempo. Las mujeres y los menores se ven con la necesidad de soportar abusos, maltratos de los patrones, pero en ocasiones algunas empresas o fábricas o incluso en las maquilas, a las mujeres como a los menores los exceden en trabajo y solo ganan en la mitad de lo que gana un hombre al día. Si el salario de una maquila llega de 180 pesos por día, a la semana estará ganando 540 pesos un menor de edad. Claro que a la mujer le podrán quitar un cuarto de su salario, pero en estos tiempos las mujeres se sienten superiores a los hombres, que exigen ganar lo mismo. Hay obligaciones que los patrones deben de seguir, pero los ignoran con el hecho de que puedan ganar más dinero explotando a las personas. En otros países europeos tienen un límite de trabajo a los menores que deben de tener 14 años para adelante para poder trabajar en una empresa. Pero si nos vamos a África, tienen el permiso de poner a trabajar a los niños de 12 años, algo que es muy extraño y triste a la vez, ya que los menores desarrollan un físico mal, así como las condiciones económicas por lo que atraviesan en nuestros pueblos. México no está muy lejos de esa realidad, ya que tienen una mala población, niños de 10 años a 14 años trabajando en las calles sin un permiso de alguien, ya que trabajan por necesidad por los inocentes niños. Encuentran patrones que solo los quieren para explotarlos a su máxima expresión, teniendo a los niños horas trabajando sin parar. Se consideró que el derecho a la mujer persigue finalidad distinta a los de los menores. La más interesante es la del embarazo,
ya que durante el periodo del embarazo no podrán ser utilizadas en trabajos peligrosos. Para tener precaución, la mujer tendrá la posibilidad de descansar 6 semanas antes del parto y también tendrá otras 6 semanas después de tener el bebé. Pero estamos hablando de casi 2 meses de descanso. La mujer, la cual tiene que recibir el 50% de su salario. Cuando tenga su bebé, la mujer gozará de media hora para alimentar a su bebé con la finalidad de no dejar al bebé, en caso de que la mujer no cuente con alguien que cuide a su hijo. Las mujeres como menores de edad deben de tener un aprecio bueno, ya que se arriesgan la vida por unos solos centavos y no son valoradas. Uno de los temas más conflictivos en el derecho laboral es el empleado, que fue como se conoció primero, ya que después se cambió a trabajador de confianza. Esto significa que entregas tu voluntad al trabajo de la empresa y no puedes fallar. Las aportaciones que hace el patrón también las comparte con el trabajador de confianza. Para ser un trabajador de confianza debes saber escribir o leer, aunque eso es opcional, lo que importa es obedecer. El trabajador de confianza es aquel persona que presta sus servicios intelectuales que posee, generando una virtud en el contrato de trabajo. En este puesto de trabajadores es tan grave el problema que dichos trabajadores, que en tantos casos se intentan estar frustrados, ya que los errores que pasan ellos tendrán que resolver. Es como si el trabajador fuera la esposa del patrón. El puesto del trabajador de confianza depende de las funciones que desempeñe el trabajador en la empresa y no depende de la designación que se dé al puesto. Esto se conoce como funciones de confianza de la dirección y que se relacionen en trabajos personales del patrón dentro de la empresa o dicho establecimiento. Esto se puede representar en una empresa donde existen varios contadores. Si solo escogemos a un trabajador de confianza, el contador general lo sería y no sus auxiliares. Lo cual esto resulta algo absurdo, ya que lo dicho anteriormente no es la designación que se dé al puesto lo que determina la categoría de confianza del trabajador, sino la naturaleza que realmente desempeña, y es indiscutible que los contadores, aunque no tengan la designación de ser generales, desempeñen siempre las labores de confianza. Si el patrón pierde la confianza con el trabajador que está laborando y no hay algún contrato, no puede pedir justificadamente una indemnización, ya que por hecho de que el patrón haya perdido la desconfianza no podrá hacer nada el trabajador. Lo negativo de ser el trabajador de confianza es que cargas con una gran responsabilidad, ya que dispones todo tu tiempo hacia la empresa. Como ejemplo, cuando tu patrón tiene una junta importante y manda al trabajador de confianza, es algo erróneo, ya que el trabajador no está capacitado para eso. Entonces, si tienes que firmar un documento o algo por el estilo, deberá observar si es algo legal o ilegal. Esto lo debe de aceptar en un orden siempre y cuando lo solicite por escrito. A veces las empresas no son tan coherentes como se han dado en lugares como en Yucatán, donde el sindicato solo aceptó como trabajador de confianza a la esposa del trabajador. Y obviamente es una persona que no se le puede tener la verdadera confianza. Así ocurre en muchos lugares, por ende ocurren muchos problemas, como los despiden de manera injustificadamente. A cualquier trabajador que sea asignado a un empleo, ya sea mujer o menor de edad, se debe hacer un contrato donde marque las obligaciones que tiene que cubrir la empresa por ellos. Una de las obligaciones es cubrir por completo el uso de drogas o bebidas alcohólicas, porque en muchos lugares ocurre que los menores se drogan para tener un mayor rendimiento laboral, pero a veces es algo peligroso, ya que unos menores llegan a morir por mayor estrés de trabajo. Si el menor o una mujer presenta estado de salud mala, deben de exigir un certificado médico para que los puedan acreditar que aunque puede seguir trabajando en la empresa, ya que por el riesgo de morir por causas de la empresa tendrá que tener en cuenta que es un delito tener menores de edad trabajando. Todos los trabajadores que estén en una empresa o fábrica deben de respetar sus derechos
que son asignados por la ley del trabajo. Esto sería todo por el video, espero que lo hayan disfrutado. Nos daría mucho gusto que nos acompañen en la siguiente emisión. Nos vemos, tengan bonita noche, tarde, adiós.